Bueno, la reforma agraria fue una de las transformaciones sociales, políticas y económicas más importantes del siglo XX. Ahora les voy a hablar un poco sobre la biografía de Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado, nacido en Piura el 16 de junio de 1909, de orígenes humildes, estudió en el Centro Escolar número 21 y continuó en el Colegio San Miguel, y luego ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos. Su carrera militar fue ascendente y destacada, y alcanzó el cargo de jefe de Estado Mayor. El 3 de octubre de 1968, Velasco lideró un golpe de Estado contra el presidente Fernando Belaúnde Terry, inaugurando un gobierno revolucionario. En 1969, Velasco impulsó la reforma agraria, que tuvo como objetivo apoyar a los campesinos. Según Zapata, la reforma agraria tuvo éxito en parte, pero también fue un completo fracaso debido a propuestas utópicas, proyecto deseable pero irrealizable, y la falta de distribución individual de tierras. ¿Fue beneficiosa o no la reforma agraria desde el punto de vista político, social y económico? No, la reforma agraria no fue beneficiosa en lo social, ni en lo político, ni en lo económico, ya que en lugar de ayudar a los campesinos resultó ser un total fracaso para ellos, llevándolos a una mayor pobreza. A continuación defenderemos nuestra tesis. En primer lugar, la parte social. La reforma agraria de 1969 significó una transformación en la estructura social del Perú, sobre todo en el ámbito rural. A lo largo de siglos, los campesinos e indígenas habían sido excluidos del acceso a la tierra, viviendo en situaciones de pobreza y sometidos a relaciones laborales casi feudales bajo el sistema de grandes propiedades. Esta exclusión estructural causó un profundo descontento social que se fue acumulando con el tiempo, reflejado en migraciones masivas del campo a la ciudad y en el aumento de ocupaciones de tierras que ocurrieron en la década de 1960. Estas movilizaciones de agricultores no solo demostraron la desigualdad social, sino que también revelaron que el actual modelo agrario ya no satisfacía las necesidades de la mayor parte de la población. La reforma agraria fue, así, una reacción a una crisis social severa. No solo repartió tierras, sino que también intentó dignificar la existencia del campesinado y reconocer sus derechos que históricamente habían sido negados. En este contexto, se transformó en un hito que inició un proceso de cambio en las relaciones sociales en el entorno rural. Como indica Nelson Manrique, la reforma agraria de 1969 finalizó con el régimen oligárquico, fundamentado en la concentración de la propiedad de la tierra, y respondió a una intensa y creciente movilización social campesina. En segundo lugar, hablaremos de la parte política de la reforma agraria de 1969, que fue impulsada por el general Juan Velasco Alvarado. Mediante el decreto de la ley número 17716, se representó una ruptura con el poder político tradicional de los terratenientes. Velasco buscó desmantelar la influencia de la oligarquía rural, que dominaba la política local y excluía a la mayoría campesina. Se eliminó el latifundio, debilitando así a la clase dominante en el campo. También se creó Sinamos, un sistema para organizar políticamente a los sectores populares. Esto buscaba integrar a los campesinos al nuevo modelo político estatal. Y en tercer lugar, en la parte económica, la reforma agraria en la economía se refiere a los cambios en la estructura de una propiedad de la tierra y la producción agrícola, que pueden tener un impacto significativo en la economía. En general, se busca redistribuir la tierra, aumentar la productividad y mejorar el ingreso de los campesinos y promover el desarrollo rural. El déficit fiscal en porcentaje del PBI fue de -1,7 en 1968 y -6,1 en 1979, siendo en 1977 en el que alcanzó su pico más bajo de -12,3. El patrón de la propiedad empresarial en el sector moderno
El valor agregado como porcentaje del PNB, el número del Estado antes de la reforma era de 11 y después de la reforma fue 26. El capital privado nacional pasó de 30 a 22 después de la reforma, al igual que el capital extranjero, que pasó de 21 a 8. Las cooperativas pasaron de ser 0 a 6 después de la reforma y el total del sector moderno pasó a ser de 62 antes y después de la reforma. En síntesis, en la parte política se destaca la importancia de gobiernos estables y democráticos para garantizar derechos, justicia y participación ciudadana. La corrupción y la falta de transparencia siguen siendo retos clave. En lo social hay avances en educación, salud y equidad, pero persisten problemas como la desigualdad, la discriminación y la violencia. La inclusión y el acceso a los servicios básicos son fundamentales para una sociedad justa. En lo económico, el crecimiento depende de una buena administración de recursos, eh, empleo digno y reducción de la pobreza. La crisis económica afecta directamente a la calidad de vida y la estabilidad general.